Bienvenidos a Between Minds. Imaginemos por un instante la siguiente situación. Si ahora mismo observamos nuestra propia mano o sentimos el peso del dispositivo desde el que nos llega este audio, todo parece innegablemente real, ¿verdad? Claro, es lo que nos dicta el sentido común. Exacto. Es materia tangible, sólida, totalmente confiable. Pero, y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasaría si la física cuántica más avanzada nos sugiriera que esa mano, en realidad, podría no existir en un estado físico definido? ¡Wow! O sea, que no existe hasta el instante preciso en que decidimos mirarla. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en Between Minds. Hoy vamos a desgranar una de las ideas más desconcertantes a las que ha llegado el pensamiento humano. Bueno, es un punto de partida que desde luego provoca un vértigo intelectual profundo. Tradicionalmente, asumimos que el universo en el que habitamos es, digamos, el nivel base de la existencia. Sí, el estrato fundamental. Eso es. Creemos que la materia, las estrellas y nosotros mismos somos los cimientos indiscutibles del edificio cósmico. Sin embargo, el material que vamos a explorar hoy nos obliga a plantearnos una premisa verdaderamente radical. La hipótesis de la simulación. Exactamente. La idea de que este universo no es la base de nada. Ese es precisamente el gran interrogante que tenemos sobre la mesa para nuestra exploración de hoy. Porque, a ver, ¿y si esa realidad que percibimos con tanta nitidez no es el estrato fundamental? Es que es fuerte pensarlo. Madre mía, ya lo creo. ¿Existe de verdad la posibilidad científica y filosófica de que todo nuestro cosmos, con sus galaxias, sus leyes físicas y, ojo, nuestras propias conciencias, sea un software? Un software increíblemente complejo, sí. Un programa ejecutándose en la infraestructura de una civilización que ni siquiera podemos llegar a concebir. Vamos a analizar todo este material por partes, porque para entender cómo físicos, teóricos y tecnólogos han llegado a dudar de la solidez del universo, primero debemos comprender el origen. Y el origen no está en Silicon Valley, desde luego. Claro, no es un producto de la era de Internet o de los videojuegos, no. En absoluto. Sería un error histórico tremendo pensar que la duda sobre la naturaleza de la realidad nació con los gráficos en 3 dimensiones o la inteligencia artificial. Si exploramos las raíces filosóficas de este concepto en nuestras fuentes, descubrimos algo fascinante. Que ya lo sospechábamos. Sí, que la humanidad lleva milenios, literalmente milenios, sospechando que hay un velo sobre el mundo. El ejemplo clásico, y creo que el más ilustrativo para empezar, es el mito de la caverna de Platón. Ah, claro, un clásico absoluto. En esta alegoría, Platón nos describe a un grupo de prisioneros que han nacido y crecido encadenados. En el fondo de una cueva. Exacto, en el fondo oscuro de una cueva, obligados a mirar únicamente hacia una pared de piedra frente a ellos. No pueden girar la cabeza. Y a sus espaldas hay un fuego, cierto. Y entre el fuego y los prisioneros pasan personas transportando diferentes objetos. Así es. De modo que lo único que esos prisioneros han visto en toda su vida, su única experiencia de la existencia, son las sombras bidimensionales que esos objetos proyectan sobre la pared. Es su realidad completa. Para ellos, esa danza de sombras es la realidad absoluta y total. No tienen la capacidad de concebir que existe un mundo tridimensional real, fuera de la cueva, con luz solar, colores, profundidad. Fíjate que, escuchando esto, me da la sensación de que Platón estaba describiendo con el lenguaje que tenía en la antigüedad, el primer sistema de realidad virtual de la historia. Es una analogía brillante, sí. A ver, imaginemos que esas sombras proyectadas en el fondo de la caverna no son meras siluetas oscuras de fuego, sino que son los píxeles en las pantallas de unos visores de realidad virtual primigenios. Unos visores que los prisioneros llevan puestos sin saberlo. Totalmente. Lo que esos filósofos intuían, de una forma muy pura, es que nuestros sentidos son herramientas extremadamente vulnerables. Muy fáciles de engañar. Facilísimas. Son susceptibles de ser engañadas por una proyección lo suficientemente convincente. Y esa es la clave epistemológica de todo este asunto. O sea que la filosofía clásica sentó las bases al reconocer que nuestra única vía de acceso a la realidad son, nuestros filtros sensoriales. Los ojos, los oídos, el tacto. Eso es. Y esos filtros no ofrecen ninguna garantía de que estemos tocando la verdad fundamental. Pero esta misma línea de pensamiento se llevó a un extremo casi paranoico siglos después, ¿verdad? Sí, sí. Por René Descartes, mediante su famosísima duda metódica.
Descartes llegó a un punto en el que decidió someter a juicio absolutamente todo lo que creía saber. Todo. Ah, ese es el experimento mental del genio maligno. Yo estoy fascinada con ese concepto. Es que es brutal. Descartes planteó la hipótesis de que, en lugar de un Dios bondadoso en el cielo, podría existir una entidad todopoderosa y profundamente maliciosa. Cuyo único propósito en la existencia fuera engañarle. Exactamente. Un genio maligno capaz de manipular su mente para hacerle creer que el cielo, el aire, la tierra y hasta su propio cuerpo físico existían. Cuando en realidad todo podría ser una inmensa ilusión generada por esta entidad. Para encontrar una sola verdad innegable, Descartes tuvo que dudar del mundo físico entero. Y es fascinante porque Descartes, en pleno siglo XVII, sin saber lo que era un ordenador, estaba perfilando básicamente la figura de un programador hostil. Literal. Un desarrollador ejecutando un software de simulación directamente en la conciencia del filósofo. Y su tabla de salvación fue el famoso pienso, luego existo. Claro, el cogito ergo sum. Podía dudar de todo el entorno virtual que le rodeaba, pero no podía dudar del hecho de que estaba experimentando esa duda. Había un yo pensando. Exacto. La filosofía nos proporciona este marco conceptual perfecto. Pero, y aquí es donde la cosa se pone seria, el motivo por el que hoy estamos teniendo esta conversación no es puramente filosófico. Para nada. Lo verdaderamente impactante, lo que te deja sin palabras, es cuando la física contemporánea empieza a descubrir patrones en la naturaleza que se asemejan sospechosamente a un código fuente de ordenador. Ese es el puente fundamental, la transición de la idea al laboratorio. Porque, a ver, mientras que el universo a gran escala parece regirse por leyes predecibles, ya sabes, la gravedad que mantiene a los planetas en órbita o el electromagnetismo, cuando empezamos a hacer zoom, la cosa cambia. Cambia radicalmente. Sí, al mirar las partículas más elementales de la materia, esa previsibilidad se desvanece por completo. Es entonces cuando entramos en el salvaje dominio de la mecánica cuántica y las reglas clásicas de Newton sencillamente dejan de funcionar. Y es ahí donde los físicos teóricos empiezan a rascarse la cabeza. Y aquí es donde necesito que arrojemos algo de luz, porque en nuestras fuentes y textos científicos se menciona un concepto que resulta francamente difícil de asimilar. Me refiero al renderizado dependiente del observador. Buf, un tema complejo pero clave. A ver si consigo visualizar esto correctamente. Por lo que entiendo, en la mecánica cuántica, partículas como los electrones o los fotones no tienen una posición fija. O sea, no tienen un estado definido mientras viajan por el espacio. Eso es. Se mueven como una onda de múltiples probabilidades. Exacto. Y esa descripción se ajusta a lo que conocemos empíricamente a través de experimentos loquísimos, como el de la doble rendija. Sí, el experimento rey de la física cuántica. Mientras un sistema cuántico no interactúe con su entorno, o, digamos, no sea medido por un investigador, se dice que está en un estado de superposición. O sea, que la partícula está en todas partes a la vez. Es decir, la partícula existe en todas sus posiciones posibles simultáneamente, como si fuera una distribución estadística borrosa. No es una cosa sólida aún. Vale. Pero en el instante exacto en que decidimos observar esa partícula, en el preciso momento en que colocamos un instrumento de medición para mirarla, esa onda de probabilidades colapsa repentinamente. Y se convierte en un único punto físico, real y definido. Eso es. El acto de observar obliga a la partícula a decidir dónde está. Vale, detengámonos aquí un segundo, porque esto suena demasiado, y cuando digo demasiado es demasiado, a algo que he visto en nuestra propia tecnología. A ver, cuéntame. En el diseño de videojuegos de mundo abierto, o sea, juegos masivos, los desarrolladores se enfrentan a un problema físico. No pueden cargar los gráficos y la física de toda una ciudad entera al mismo tiempo. Claro, la memoria del ordenador colapsaría por completo. Se quedaría frito. Así que utilizan una técnica muy inteligente donde el sistema solo dibuja o renderiza los objetos que el jugador tiene directamente en su campo de visión. Sí, el frustum calling en programación. Exacto. Las montañas a la espalda del personaje, de repente, no existen en la memoria. Son solo ecuaciones vacías hasta que el jugador se da la vuelta para mirarlas y entonces, ¡puf!, se dibujan al instante. Ya veo por dónde vas. La pregunta es, ¿acaso me estás insinuando que el universo cuántico hace exactamente esto para ahorrar memoria RAM? Pues mira, la correlación que acabas de establecer es uno de los argumentos centrales dentro de la física de la información que apoya la hipótesis de la simulación. O sea que no es una locura mía. Para nada.
Pensemos en el coste energético y computacional de mantener nuestro universo en funcionamiento. Si la realidad fuera un entorno simulado, el ordenador subyacente tendría una inmensa, incalculable, pero en el fondo finita, capacidad de procesamiento. No tendría recursos infinitos. Exacto. Calcular y mantener el estado físico absoluto, tridimensional y exacto de cada uno de los cuatrillones de átomos del universo en todo momento, de forma continua incluso cuando nadie mira. Sería un desperdicio colosal, totalmente ineficiente. Un gasto de recursos computacionales absurdo. Entonces, a ver, si yo fuera la arquitecta de este sistema, escribiría en el código que las partículas subatómicas se mantengan como un cálculo borroso. Una nube de probabilidades que es muy barata en términos de memoria. ¿Correcto? Y solo forzaría el sistema a definir su posición exacta cuando un avatar, es decir, uno de nosotros, decida mirar a través de un microscopio o interactuar con ellas. O sea, el universo solo dibuja lo que estamos mirando. Es una forma muy gráfica de entenderlo, pero muy precisa. Y fíjate, esta idea de la optimización de recursos nos lleva directamente a otro concepto límite de la física que refuerza esta teoría de la infraestructura digital. ¿Cuál? La longitud de Planck. Ah, sí. He leído sobre esto en nuestras notas. La constante de Planck. Pero, ¿qué es exactamente en términos prácticos? ¿Es, no sé, una especie de límite de velocidad para la materia? No es exactamente un límite de velocidad, sino un límite de resolución fundamental, un límite para el propio tejido del espacio y el tiempo. A ver, explícame eso del límite de resolución. En la física convencional, solemos pensar que el espacio es continuo, ¿no? Que siempre puedes dividir una distancia a la mitad y luego a la mitad de la mitad y así infinitamente. Claro, como una línea matemática. Sin embargo, la física moderna nos dice que esto en el mundo real no es así. La longitud de Planck es la medida física más pequeña que tiene algún significado en nuestro universo. ¿Y si intentas medir algo más pequeño que eso? Si intentas acercarte y medir una distancia menor que esa longitud, la relatividad general, que es la macrogravedad, y la mecánica cuántica entran en conflicto directo. La geometría del espacio-tiempo literalmente pierde todo el sentido y se vuelve un caos indescifrable. Espera, creo que tengo otra analogía tecnológica para esto. Sorpréndeme. Es como cuando amplías muchísimo una fotografía digital de alta resolución en el móvil. Al principio parece una imagen perfectamente continua y suave, Sí, pero si haces suficiente zoom con los dedos, llega un punto límite en el que la continuidad se rompe y de repente solo ves bloques cuadrados de color sólido. Descubres los píxeles. esa comparación es sumamente reveladora. Efectivamente, la existencia de la longitud de Planck sugiere que nuestro universo está a nivel fundamental pixelado. ¡Madre mía! Un universo hecho de píxeles. Si el universo fuera una realidad física fundamental y verdaderamente continua, la división infinita debería ser posible. Pero si vivimos en un universo generado mediante computación, el espacio no puede ser un medio continuo. Claro, tiene que estar hecho de bits. Por obligación, debe estar construido por unidades de información discretas, es decir, datos finitos. El hecho de que la física confirme que nuestro cosmos tiene una resolución mínima, intransferible, es para muchos teóricos la mismísima huella dactilar de un sistema operativo. Píxeles en la textura más íntima del espacio y un universo que colapsa sus ondas de probabilidad solo cuando lo miramos para ahorrar memoria RAM. Es una acumulación de evidencias circunstanciales absolutamente fascinante. Y abrumadora, la verdad. Y creo que esto nos ofrece un momento perfecto para hacer una pequeña pausa, asimilar la magnitud de lo que estamos desgranando hoy y reflexionar sobre la naturaleza de nuestro propio entorno. Sin duda. Detenerse a procesar como la física teórica moderna parece reflejar, casi como un espejo, la arquitectura del software humano es fundamental antes de adentrarnos en la siguiente fase de nuestro análisis. Por eso, a quienes nos acompañan hoy en esta inmersión profunda, si este viaje os está haciendo dudar de la textura misma de la realidad, os invitamos a suscribiros al canal de Between Minds para no perderos ninguna de nuestras futuras exploraciones. Y por favor, dejad un gran like en este vídeo. Es la mejor forma de decirnos que este contenido os aporta valor y os impulsa a mantener encendida esa chispa del pensamiento crítico. Bueno, retomemos este hilo, porque el argumento, a partir de aquí, da un giro espectacular. Hemos visto cómo la filosofía plantea la duda y cómo la cuántica muestra patrones sospechosos de optimización de recursos. Sí, eso es la base física. Pero claro, si este universo es verdaderamente un software ejecutándose en algún servidor inmenso,
La pista definitiva no estaría solo en el microcosmos, ¿verdad? Estaría en la evolución de nuestras propias herramientas. Me refiero a lo que las fuentes denominan el paralelismo tecnológico. Este es el territorio donde el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, planteó su famosísimo trilema, un documento que de hecho formalizó la hipótesis de la simulación en el ámbito académico riguroso. Porque Bostrom no se basa en mirar por un telescopio. Exacto. El argumento de Bostrom no se basa en observar agujeros negros o chocar partículas, sino en observar nuestra propia trayectoria como especie creadora de tecnología y sencillamente aplicar pura estadística. Y es una trayectoria que asusta por lo exponencial que es. A ver, pensemos en la historia de los videojuegos, que es nuestro campo de simulación por excelencia. Nuestro pequeño laboratorio de mundos. Hace apenas 50 años, el pináculo, el estado del arte del entretenimiento virtual, era el Pong. 2 líneas y un punto pixelado. 2 líneas blancas y un cuadrado rebotando en una pantalla negra de tubos catódicos. Hoy, medio siglo después, tenemos mundos de realidad virtual hiperrealistas, inteligencias artificiales conversacionales y motores gráficos que trazan el comportamiento de la luz y la gravedad en tiempo real. Engañando casi por completo a nuestros sentidos humanos. Totalmente. Si hemos logrado esto, pasar del Pong a la realidad virtual fotorrealista en 50 años, ¿qué seremos capaces de crear dentro de 10.000 años o de 1.000.000 de años? Y esa es precisamente la extrapolación que hace Bostrom en su trilema. Si la civilización humana no se autodestruye antes de alcanzar una madurez tecnológica poshumana, es inevitable que en el futuro poseamos un poder computacional inconmensurable. Utilizando quizá la energía de estrellas enteras. Sí, mediante megaestructuras teóricas como las esferas de Dyson. Con ese nivel de procesamiento, generar simulaciones completas del universo con seres plenamente conscientes en su interior sería algo trivial, un juego de niños. Vale, expliquemos el trilema paso a paso, porque aquí es donde las matemáticas te dejan completamente helada. Bostrom dice que, lógicamente, solo una de 3 opciones puede ser cierta. Así es. Vamos con la opción 1. Casi todas las civilizaciones con nuestro nivel tecnológico se extinguen antes de alcanzar la capacidad de crear simulaciones realistas. O sea, guerras nucleares, cambio climático... No llegamos a esa etapa, ¿vale? Esa es triste, pero lógica. ¿Y la 2? Opción 2. Las civilizaciones avanzadas sí llegan a esa etapa tecnológica increíble, pero, por razones éticas o simple falta de interés científico, deciden no ejecutar simulaciones de sus ancestros. Deciden no crear mundos habitados por mentes conscientes que puedan sufrir. Una barrera moral, lo entiendo. Y luego está la opción 3, que es el elefante gigantesco en la habitación. La opción 3 postula que, si las civilizaciones no se extinguen y sí tienen interés en crear simulaciones y no les frena la ética, entonces una sola civilización avanzada en el universo base podría ejecutar millones. O miles de millones de simulaciones. Miles de millones simultáneamente, sí. Y aquí es donde entra en juego la pura probabilidad estadística. Si existen 1.000 millones de universos simulados, repletos de billones de mentes conscientes generadas por ordenador, y solo existe un único universo real biológico en la base, matemáticamente, las posibilidades de que nosotros, los que estamos hablando aquí y ahora, seamos justo la única civilización biológica base son de 1 entre 1.000 millones. Es decir, que por pura estadística, es casi imposible que estemos en el mundo real. Es abrumador. Es demoledor. Pero claro, aquí es donde mi escepticismo necesita entrar en juego para frenar un poco. A ver, te lo compro desde la matemática pura. Pero si este universo está alojado en un disco duro cósmico o en un servidor masivo, hay que tener en cuenta algo fundamental sobre la tecnología. ¿El qué? Que ningún código de programación es perfecto. Todo software, por impecable que sea su ingeniería, sufre degradación. Cierto. La entropía del software. Se corrompe la memoria a largo plazo, se desincronizan los procesos, existen los bugs. Y esto me lleva a la cultura popular y ciertos investigadores que apuntan a los llamados fallos en la matriz. Ah, los famosos glitches. Hablamos de fenómenos cotidianos, cosas extrañas como el déjà vu o el efecto Mandela. Ciertamente. Desde la lente de la hipótesis de la simulación, estos fenómenos psicológicos adquieren un matiz técnico fascinante. El déjà vu, esa intensa y repentina sensación de haber vivido una situación exacta con anterioridad. Que nos ha pasado a todos. A todos, pues se interpreta en este contexto como un error de procesamiento.
Podría ser un momento en el que el servidor central de la simulación experimenta una latencia, un pequeño lag, congelando la simulación por un milisegundo, ¿Y provocando que un error de guardado? provocando que un paquete de datos sensoriales se procese y se escriba 2 veces en el caché de nuestro código de memoria. Lo sientes como pasado cuando está ocurriendo en el presente. ¡Wow! Y el efecto Mandela, entonces, sería como cuando un desarrollador aplica un parche de actualización a un juego. Exacto. Para quien no lo sepa, el efecto Mandela describe cómo grupos masivos de personas recuerdan eventos históricos, logotipos corporativos o frases de películas de una forma muy específica, pero que resulta ser incorrecta en la realidad actual. Como el monóculo del señor del Monopoly que nunca existió. Eso es, los teóricos de la simulación argumentan que esto es evidencia de que alguien ha alterado el código del pasado. Pero algunos avatares, o sea, nosotros, conservamos los archivos residuales en nuestra memoria antes de que el sistema se borrara o actualizara por completo. Es una narrativa cautivadora, la verdad. Busca aplicar la jerga informática a la experiencia humana, convirtiendo la psicología anómala en evidencia empírica de un fallo de sistema. Sí, es cautivadora, pero aquí tengo que ejercer resistencia intelectual, porque me parece un salto de fe gigantesco. A ver, rebátemelo. Me apasionan estas teorías, pero ¿no es infinitamente más lógico aplicar el rigor científico y la biología aquí? Sabemos, gracias a años de neurociencia, que el cerebro humano es un órgano biológico asombroso, pero también profundamente defectuoso. Desde luego, es una máquina de cometer errores. La memoria humana no funciona como un disco duro que graba un vídeo en MP4 y reproduce archivos intactos. El cerebro reconstruye activamente los recuerdos, los inventa un poco cada vez que los invocamos. Se reescriben en el acto. Exacto. Entonces, aplicando la navaja de Occam, no es mucho más probable que el déjà vu sea simplemente un pequeño retraso biológico en las señales eléctricas entre los hemisferios cerebrales. Un simple fallo de latencia neuronal. Sí. Convertir un fallo neuronal común en la prueba definitiva de un universo computarizado y servidores alienígenas me parece, francamente, ignorar la biología y complicarlo todo en exceso. Ojo, tu objeción no solo es válida, sino que es absolutamente necesaria en este debate para mantener la objetividad. Como bien dices, el principio de parsimonia dicta que ante 2 explicaciones, la más sencilla suele ser la correcta. ¿Y la biología es la sencilla aquí? Totalmente. La neurología ofrece explicaciones biológicas robustas y verificables para el déjà vu y los falsos recuerdos. Atribuirlos a un fallo en un servidor intergaláctico es multiplicar las suposiciones de forma innecesaria. Son fallos en nuestra máquina biológica. Claro, el problema está en nosotros, no en el universo. Sin embargo, y aquí viene el contraargumento de la teoría, en beneficio del rigor analítico que exige esta hipótesis, no podemos cerrar la puerta tan rápido a la simulación. ¿Por qué no? Porque si asumimos por un momento la premisa de que todo el universo es una simulación, debemos incluir absolutamente todo lo que contiene. Vale. Eso significa que nuestro cuerpo físico, nuestras neuronas, la sinapsis eléctrica y las leyes biológicas de la evolución son en sí mismas parte del código. ¡Ostras! Por lo tanto, un fallo biológico genuino en el cerebro humano seguiría siendo en última instancia un fallo en el diseño del software subyacente. La biología sería simplemente el lenguaje de programación de nivel superior que han usado. Y el defecto radicaría en cómo esos arquitectos han programado nuestras redes neuronales. Exacto. Es un bucle lógico tremendo, ¿eh? Si nuestro cerebro es defectuoso porque es biológico, pero la biología es solo código escrito por un creador, entonces el fallo biológico sigue siendo inevitablemente un bug del sistema. No hay escapatoria en ese argumento. Es un sistema cerrado. Es casi imposible de refutar desde dentro. Y fíjate, al hablar de creadores y de arquitectos, llegamos ineludiblemente a la 4ª sección de nuestras notas, que para mí es de lejos la más perturbadora. La parte existencial. Porque si hay un límite de resolución en el espacio, un renderizado que ahorra energía y una estadística que nos ubica dentro de un programa, alguien tiene que estar al otro lado de la pantalla. ¿Quiénes son los arquitectos invisibles que pulsan las teclas? Adentrarnos en la identidad y las motivaciones de estos posibles simuladores nos traslada, de golpe, del terreno de la física cuántica directamente a una crisis existencial y ética sin precedentes. Una crisis total. Porque si la simulación es real, exige, por definición, la figura de un simulador. Y las posibilidades son tan vastas como inquietantes.
Podrían ser civilizaciones alienígenas con inteligencias que superan nuestra comprensión. ¿Seres de otras dimensiones? O como sugiere Bostrom, de forma mucho más plausible dentro de su trilema, podríamos ser nosotros mismos. ¿Cómo nosotros mismos? Una versión posthumana de la humanidad viviendo a millones de años en el futuro. Ah, las conocidas simulaciones de ancestros. A ver, sería el equivalente a que hoy en día los historiadores decidieran programar una simulación hiperrealista del Imperio Romano. Con inteligencias artificiales conscientes en cada avatar romano. Exacto. En lugar de leer libros de texto sobre la caída de Roma, los programan para ver empíricamente cómo reacciona la sociedad virtual ante una sequía o una guerra civil. Un experimento sociológico perfecto. Solo que en este escenario que estamos planteando, nosotros, tú y yo y quienes nos escuchan, seríamos los romanos virtuales, sufriendo sin saber que somos código. Exactamente. Y comprender esto altera fundamentalmente el concepto humano del propósito vital. Si somos una simulación de ancestros creada por investigadores del futuro, toda nuestra historia cambia de significado. Nuestros avances médicos, nuestras guerras más cruentas, el arte, el sufrimiento humano infinito. Todo ello queda reducido a meras variables experimentales. Pierde su valor intrínseco humano para convertirse en un simple flujo de datos estadísticos recopilados en un disco duro para el análisis de una civilización superior. Es decir, nuestro sufrimiento y nuestros triunfos serían muy reales para nosotros, los avatares, pero éticamente irrelevantes o meramente instrumentales para los arquitectos. Exacto. Somos datos en una hoja de cálculo cósmica. Y eso, fíjate, asumiendo motivos nobles y académicos como la investigación histórica o científica. Pero, ¿qué pasa si el universo base no es un superordenador dedicado a la sociología? Esa es la variante oscura. ¿Y si en la realidad base esto es simplemente un entretenimiento comercial? ¿Qué pasaría si la vasta e inabarcable experiencia humana no es más que el equivalente cósmico a un videojuego casual ejecutándose en el dispositivo de ocio de un adolescente alienígena? Ese escenario introduce una banalidad aterradora al sentido de la existencia. Saber que existes solo para divertir a un ente superior aburrido. Pero es que las implicaciones se vuelven aún más complejas y más mareantes cuando los modelos teóricos introducen el concepto de las simulaciones anidadas. Los niveles de simulación, como el concepto de las muñecas rusas, unas matrioscas dentro de otras. Correcto. Supongamos que los arquitectos que crearon nuestra simulación son una civilización tecnológica muy avanzada, de acuerdo. Pero, ¿qué certeza tienen ellos de no estar a su vez operando dentro de una simulación creada por seres aún más antiguos y poderosos? Ninguna certeza. ¿Podría haber alguien por encima de ellos? Exacto. Podría existir una cadena jerárquica, una cascada casi infinita de realidades simuladas bajando niveles. Pero el gran problema físico de esta jerarquía es que con cada nuevo nivel hacia abajo, la capacidad de procesamiento se divide. Y los recursos computacionales se limitan cada vez más. Eso es. Claro, lo entiendo. El ordenador original del universo base tiene que dedicar una inmensa cantidad de memoria para simular el universo nivel 1. Y luego ese universo 1 consume una barbaridad de recursos para simular nuestro universo, el nivel 2 o 3. Y el rendimiento cae. De alguna manera, eso explicaría por qué en nuestro universo tenemos límites físicos tan estrictos y arbitrarios como la velocidad de la luz o la famosa longitud de Planck que mencionábamos antes. Son simplemente los límites del ancho de banda y la velocidad del procesador de nuestro servidor particular. Son cuellos de botella del sistema. Exacto. Y si nosotros estamos en el nivel 4 o 5 de esta cadena, tratar de descubrir la realidad fundamental construyendo telescopios espaciales gigantes o colisionadores de hadrones es completamente inútil. Es un esfuerzo estéril, sí. Porque un personaje dentro de un código informático no puede usar picos y palas digitales hechos de píxeles para excavar la pantalla y ver la placa base física del servidor real que lo contiene. Las propias reglas del software no permiten salir del software. Y esa, me temo, es la frontera última del conocimiento humano bajo este paradigma. De ser cierta esta gigantesca hipótesis, la búsqueda milenaria de una verdad cósmica, de buscar un porqué detrás de las estrellas, retorna curiosamente a los conceptos teológicos más clásicos. Sí, a la religión de toda la vida. Pero reescritos con la fría sintaxis de la tecnología. Las fuerzas inescrutables de la naturaleza son en realidad algoritmos deliberados.
El creador divino y todopoderoso es simplemente un programador de turno operando una terminal. Y nosotros, la humanidad entera, estaríamos operando bajo la persistente ilusión de la libertad, atrapados dentro de las métricas impuestas por un experimento que jamás, por diseño, llegaremos a comprender en su totalidad. Definitivamente, hoy hemos sometido nuestro entendimiento de la realidad a una prueba de esfuerzo máxima. Yo estoy agotada intelectualmente, pero fascinada. Para recopilar este inmenso viaje que hemos hecho, hemos comenzado viendo cómo la sospecha sobre la realidad no es una moda digital. No, es un eco lejano de los prisioneros en la caverna de Platón y el genio engañoso de Descartes. Hemos profundizado en las extrañas anomalías de la física cuántica, analizando cómo el límite estructural de la longitud de Planck y ese renderizado de partículas dependiente del observador imitan asombrosamente los protocolos de un software para ahorrar memoria. Y hemos sopesado la inmensa probabilidad estadística del trilema de Nix-Bostrom frente a la imperfecta biología del cerebro humano, al debatir esos famosos fallos en la matriz como el déjà vu o el efecto Mandela. Y finalmente, hemos terminado asomándonos al abismo ético de concebir que nuestros mayores logros y peores tragedias puedan ser simples variables en un ordenador. Indudablemente, la simple formulación de la pregunta ¿y si esto es una simulación?, tiene la capacidad de dinamitar y redefinir por completo el concepto empírico de nuestra propia existencia. Representa el máximo ejercicio de humildad intelectual para nuestra especie. Nos obliga a confrontar la posibilidad, muy real, de que, sin importar cuánto refine la humanidad su método científico, el hardware de la realidad objetiva podría permanecer, por diseño puro, eternamente fuera de nuestra capacidad de percepción. Ha sido una exploración absolutamente alucinante. A quienes nos habéis acompañado hasta aquí, en este profundo recorrido intelectual por los márgenes de la física y la filosofía en Between Minds, os agradecemos inmensamente vuestro tiempo y sobre todo vuestra curiosidad. Pero este debate no termina aquí. El procesamiento de estas ideas apenas acaba de comenzar en vuestras mentes. Queremos extender la conversación a toda nuestra audiencia. Así es, bajad ahora mismo a la sección de comentarios y compartid vuestro análisis. ¿Creéis que hay pruebas suficientes en la física cuántica para respaldar esto? ¿O habéis experimentado alguna anomalía personal, algún glitch que la ciencia clásica no logre explicar y que os haga cuestionar la solidez de este universo? Queremos leer absolutamente todas vuestras conclusiones, porque en esta constante e incansable búsqueda de la verdad, cada perspectiva crítica que aportéis añade una nueva línea de código vital a nuestra comprensión colectiva del cosmos. Y para despedirnos y dejaros reflexionando sobre la naturaleza del mundo que os rodea al apagar este audio, dejamos esta última incógnita en el aire. Si un día la humanidad llegara a descubrir el código fuente de su propia existencia, ¿deberíamos atrevernos a reescribirlo para mejorar nuestras vidas? ¿O el riesgo de apagar el sistema por accidente sería demasiado grande? Saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.